We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras. Al mismo tiempo, la prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de crucero. Last words before we hit the seventh continent? Anything you'd like to say? Anything that you'd like to say? See you in a few weeks. Stay corona free. It's been a bit hairy, but see you guys. It's been fun. If you find this in the year 2030, just know that things were kind of crazy here in 2020. Health authorities have activated their most serious response Center for Disease Control that they have the first U.S. case of that coronavirus. Las cifras de muertos y contagiados por el coronavirus se disparan en China. Se han puesto en riesgo a más pacientes. A man has died from a new pneumonia virus, COVID-19. It's surreal to see the streets of Times Square are nearly empty. Many of these streets are shut down. Solo hay silencio. Total global confirmed cases right now have now topped 1 million. The CDC recommending Americans wear masks in public. Las cifras de muertos y contagiados por el coronavirus se disparan. Guayaquil se ha convertido en una morgue al aire libre. Necesito que me ayuden, mi padre murieron ayer a las 10 de la mañana. Hay quienes han optado por quemar los cuerpos en plena calle. Agudiza la crisis en Cartagena por cuenta del COVID-19. The United Kingdom now has the highest COVID-19 death toll. Donde hay más muertos que en un conflicto armado. Miren las ballenitas allá al fondo. Now, hundreds of victims are being buried in mass graves. Y la mejor de las limpiezas ha podido con la drástica caída en el tráfico de pasajeros. Casi todos los vuelos cancelados. And the man at the top faces public anger, growing louder by the day. La experiencia única lo que estamos viviendo. 53,000 people have contracted COVID-19 in Brazil. We went to a travel expo in 2018 in Melbourne and picked up a brochure from Aurora on this trip to the Antarctic. And since a boy, I'd long had regard for the explorers, the great explorers, and the Robert Peary's and the Captain Scotts, and more recently in my life, the whole Shackleton story. And this particular trip offered the opportunity to travel in Shackleton's footsteps to do the Alpine Traverse of South Georgia. So
We signed up in 2018. Ernest Shackleton was one of the great explorers back in the 1900s. There was a great age of polar exploration. He led some trips down to the Antarctic. He was on a ship called the Endurance, and he's famous because the ship got trapped in the ice. There was an Australian photographer on the trip, Frank Hurley, so there's a bit of an Australian connection there. And he's famous because he had to leave his men on Elephant Island, navigate 1,300 kilometres through uncharted heavy ocean to get to South Georgia to raise the alarm and save his men, and he achieved that. I'm a very big traveller and always have been. There's so many things to see and do in the world. And I've got a list of things that are probably a little on the exy side that I wanted to do because they're a little bit more difficult to achieve, and Antarctica was one of them. We had been planning this trip probably for close to 2 years, I would say. My friend Anthony was the one that kind of instigated it. He and I are very similar, that we both like a bit of an adventure and we like to go to places that a lot of people don't go to. And it was one of those trips that you had to plan out. And then why did I want to go to Antarctica? So hardly anybody had been there, and I just thought it's the one place that man has made very little difference. Planned to go to Antarctica probably all my life, but 2 years out was possible. Saw this small little ship, was really, really excited. I was finally going to see the Serengeti of the South Atlantic, South Georgia. That was the reason for this trip. I love nature. I love photography. Antarctica was one of those places that always seemed out of reach. One of those mythical destinations. When I left Sydney, it was very much business as usual. China was obviously in a mess and Italy was not good, but it was still no travel warnings, no nothing. And the news was that things were starting. I forget the exact date that the pandemic had been announced. Before we ever left Australia, the cruise company had said, if you've been anywhere near China, you won't be going. And we knew that they were going to be checking us before we got on board to see that we were healthy, etc. So yes, and there was talk at that time of a couple of other boats not going. The COVID situation leading up to our trip was kind of very ambiguous, really. Nobody really knew at that stage what was going on. I certainly would never have left Sydney if I had known for 1 minute that everybody was about to close down, because it literally happened after I left Sydney. It was nothing of any great concern. It was something that was happening outside, but there were certainly no travel restrictions that would prevent us from travelling. South America, at the particular point we left, was not adversely affected whatsoever. A man has died from a new pneumonia virus in the central Chinese city of Wuhan. 41 other people have been diagnosed with the virus that investigators say resembles SARS. There is now a report from the Center for Disease Control that they have the first U.S. case of that coronavirus. Centers for Disease Control and Prevention is confirming the first case of human-to-human transmission in the United States. We now have a confirmed case of coronavirus in Victoria, the first case in Australia. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. We left Melbourne on the 11th of March. I think it was actually when we were in transit that the World Health Organization declared a pandemic. We had 3 nights in Buenos Aires prior to flying down to Ushuaia.
We flew from El Calafate to Ushuaia, and upon arrival were met by nurses, medical staff, taking temperatures and taking information. I did ask directly, was Argentina being affected? She replied, not at this point. We are not. We are taking precautionary measures. Once we got to Ushuaia, all the other cruise ships had cancelled, expedition ships, because you're not allowed large cruise ships down in Antarctica, had cancelled their trips. And our company was the only one that hadn't. We were the only ones leaving. Yo soy Łukasz Zuterek, soy polaco, soy un oficial de puente, quiere decir que esta es mi profesión. Básicamente soy, creo que se puede explicarlo así, un conductor del barco, uno que conduce. Mi nombre es Mauricio Alejandro Usme Arango, soy colombiano, médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y fui el oficial médico a bordo del barco Greg Mortimer. Cuando se declara la pandemia, todas las compañías del mundo cancelan viajes, desaconsejan los viajes en crucero y las compañías grandes de Estados Unidos cancelan todo. Cuando se paró el primer barco, como todo el mundo sabía que los primeros parados eran los barcos y los barcos eran considerados como más peligrosos cuando se decía que hay algo incontrolable en el mundo. On the day of departure, the 15th morning at 9 a.m. in the hotel lobby, Aurora had hosted a pre-trip briefing. One particular gentleman had voiced concern. He had contacted Aurora about a possible cancellation or postponement of the journey, and they had basically said, no, nothing to cancel, nothing to postpone. We are going ahead, business as usual. Some were showing concern about leaving, but most were very excited that we were going, and please don't let anything happen to stop us going. Are you cancelling this? And are we going to get our money back? And they said, no, we're not cancelling. There is nothing wrong. You're going to go to the safest place in the world. You're very safe. And if you do cancel, you'll lose all of your money. He stated to us as a group, and was there to answer questions, that we were going to the safest place on the planet. There was no COVID in Antarctica. Pensaba completamente que se iba a cancelar y la sorpresa fue cuando tipo 3:30 de la tarde llegaron los 110, 120 pasajeros nuevos. El ambiente del barco, de los tripulantes, estoy hablando desde los oficiales, desde los marineros rasos, era de completa incertidumbre y nadie quería viajar. Estar en un lugar donde no hay hospitales, no hay nadie para ayudarte, a otro lado del mundo para 3 semanas o 2 o 10 días, yo sabía que no estoy capaz de hacerlo, no estoy capaz en estas fechas de sonreír. No. Esto ya para todos nosotros era un momento que estamos pensando de familia, de salud, qué está pasando en el mundo, qué va a pasar con nosotros, cuál es el siguiente paso, y lo expresé a todos. Llegan los pasajeros el 15 de marzo y rápidamente zarpamos. Creo que ellos llegaron a las 3:30, el embarque demora 1 hora y media, 2. Antes de las 6 de la tarde estábamos partiendo. Estar en Antártida, y es nuestro trabajo de llevar a esta gente allá porque ellos quieren estar allá, pero si salimos, yo no trabajo más. Morning. Good morning. We want to go up one level. There was a sense of euphoria as the ship pulled away. We all stood out on deck
excited and whistling and cheering. It's like this was happening. Any last words before we hit the seventh continent? Anything you'd like to say? Anything that you'd like to say? See you in a few weeks. Stay corona free. It's been a bit hairy, but see you guys. It's been fun. I later found out that they were told the ship wasn't going to sail. So a few hours later, when we all turned up, they must have been in deep shock that they are now embarking on what's going to be their worst nightmare. My understanding of the briefing the crew received was that the COVID outbreak, with international borders closing, with Argentina's borders closing very shortly, that they were not going to leave. And in fact, the day we left, within 2 hours, I believe, of us leaving port, Argentina closed its borders. So we were out at sea with nowhere to go. Había demasiada información para tomar la decisión correcta. Ese viaje jamás debió haber sucedido. Some countries are taking radical action by closing borders and imposing mandatory quarantines on anyone arriving from overseas. On all non-residents, non-Australian citizens coming to Australia, and that will be in place from 9 p.m. tomorrow evening. Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Bueno, y esta es una crisis que alcanza a todo el mundo y Argentina acaba de anunciar el cierre total de su frontera. Las fronteras argentinas se han cerrado. You need to know how to do it. You can use the engine side to climb up. Here, it's like lower part. Empezamos a hablar del tema. Tú vienes de Australia, tú de Europa, y qué pasa. Ya es un miedo que te entra y bueno, y estamos aquí para qué, para disfrutar, para hacer qué. More away a little bit, push him over and maybe he will catch him with the engine. So they are coming closer. Esto no era el momento para hacer estas cosas, ¿no? No tenía sentido salir del puerto. Cuando uno trabaja en una unidad de cuidado intensivo o una sala de emergencia, un barco es lo mismo, solo que estás en el mar y estás más solo. Por lo tanto, hay que estar muy bien preparado. Estás mucho más solo, por lo tanto, tus habilidades tienen que ser las mejores para poder, en un momento determinado, solucionar hasta que puedas llegar a un puerto. En esa área especial son muy escasos y las posibilidades de desembarco son mínimas. Alrededor de las 4:45 de la tarde yo estoy en el Medical Center y el doctor Jeff, que era el médico de los pasajeros en expedición, va al Medical Center y me dice: doctor, tengo una paciente que me dice que se siente con fiebre desde ayer. Esta señora tenía 38.4. Inmediatamente la dejo en autoaislamiento en su cabina y activamos el protocolo ese día. Aislar inmediatamente
al paciente índice y aislar los contactos. ¿Quiénes eran los contactos? Pues era todo el barco. El crucero se acabó y pasajeros fueron a sus cabinas, se les dio la información y los tripulantes también. Los que no eran vitales para el funcionamiento del barco, todo el mundo se quedó en sus cabinas desde el primer momento. The ship's doctors took temperature once in the morning and once in the afternoon. They were dressed in full PPE. The meals that were left were placed at the door with a knock on the door to limit the level of interaction. We were now no longer allowed to leave the cabin. It came as a shock to us all. Estar en su sitio, no tocar nada, pero de pronto nos damos cuenta de que en el barco no funciona. No es el mundo donde tú realmente puedes estar aislado. Cuando entras en el barco, estás junto. El primer día teníamos, el 22 de marzo a las 5 de la tarde, teníamos una persona con fiebre. El día 23 teníamos 5. El día 24 teníamos 9. ¿Sí me entiendes? Se volvió exponencial. And people got sick, really sick. Comencé muy somnolienta, dolor de cabeza, tos seca y ya el día que presenté fiebre me enviaron a mi cabina aislada. Estaba completamente sola en la cabina, con fiebre. En la noche tuve que bajar y darme una ducha de agua fría porque me sentía ya muy mal, mareada incluso. Sin comunicación, sin poder distraerte, un libro, una película o noticias o lo que fuera. Nosotros teníamos 15 minutos para conectarnos a internet. Entonces tampoco tenías cómo leer un libro o informarte de lo que estaba pasando afuera o tener contacto con tu familia. Entonces se vivió un encierro peor que en una cárcel. Contagio se mueve en una manera que no se puede controlar. No podemos estar en el barco más, ¿no? Que esto no nos vamos ni curar, ni parar, ni hacer ninguna solución. They decided that we would have to go back, that things were not looking good and we needed to all be repatriated. We got told that they were going to cut the trip short. And they weren't that specific about why it was, but they knew they had to find somewhere for us to land. The plan to go to South Georgia couldn't be fulfilled, and that the Falkland Islands were still open, and that a repatriation flight was being organised from Stanley to fly through Santiago and get us home. They weren't honest enough with us about what was going on at any given time. I think they gave us the information that they felt they needed to give us. And they were honest that Argentina had closed its borders down and they were looking for somewhere to stop. Chile wouldn't take us. Brazil wouldn't take us. Teníamos planeado llegar a desembarcar los pasajeros, ya estaba charteado, fletado el vuelo. Yo tengo que llenar algo que se llama Health Declaration, declaración de salud del barco. La autoridad portuaria pide cuál es la condición de salud del barco. Yo coloqué, tengo pacientes con fiebres, a descartar COVID-19. Y el capitán me dice que debo cambiar la declaración de salud porque hay demasiada información. Y yo le digo al capitán que yo no puedo cambiar la declaración de salud porque yo tengo que ser veraz. Yo de repente empecé a ver el Mauricio como una autoridad y no los otros que estaban ahí como que no pasa nada, que hay que estar tranquilo, que hay que estar silencioso. También me llamó la doctora de Islas Malvinas, se comunicó directamente al centro médico y yo hablé con ella, le dije, doctora, tengo pacientes con fiebre, no le puedo decir que tienen coronavirus, pero tampoco le puedo decir que no lo tienen. Another public address announcement was made that because
There were other people with temperatures on board. The Falkland authorities would not let us disembark. I blame the cruise company, Aurora, 100%. I do not for 1 minute believe that they didn't know that Argentina was about to close all their borders. And we were informed, I believe about a day later, that we were heading now to Montevideo in Uruguay. El buque zarpó del puerto de Ushuaia, acá en la Tierra del Fuego, en la región de Argentina. Fue hasta las Islas Malvinas a dar una vuelta y luego iba a retornar al puerto de Ushuaia. El problema fue que con la aparición de síntomas, contagios y con el cierre de fronteras, no le fue posible al buque ingresar al puerto de Ushuaia y tampoco pudo entrar a ningún puerto de Islas Malvinas. Entonces el buque procedió a navegar rumbo hacia el puerto de Montevideo, donde fondió en la zona de fondeo y servicios, que se ve acá mismo. La autoridad portuaria dice que debemos pasar un reporte de salud mínimo 72 horas antes de embarcar. Entonces, cuando yo hago mi Health Declaration con fecha del 25 de marzo y coloco lo mismo, declaración, que el barco tiene pacientes con posible COVID y que estamos en cuarentena. O sea, misma información, la única diferencia es que en Malvinas teníamos 7 pacientes y cuando llegamos a Montevideo teníamos mínimo 10 con fiebre, más los contactos cercanos que eran por lo menos otros 10. Llegamos a un puerto y empiezan a empujar al doctor para mentir, para decir que no tenemos nada, que no hay nadie enfermo, que no hay temperaturas, que no hay síntomas, porque tenemos que entrar en puerto. Yo recibo un email de un señor que se llama Glenn Heifel. Él es uno de los propietarios del barco. Ese señor Glenn Heifel me manda un email donde dice que yo estoy haciendo un trabajo excelente, pero que si yo no le paso la información a él de primera mano, yo nunca más voy a trabajar en la compañía. Así, tal cual, una amenaza. Querían echar de trabajo, le querían hacer tonto enfrente de todo el mundo y además poner su autoridad en duda. Yo me dirijo donde el capitán, le muestro el email, le digo al capitán, capitán, si usted no me resuelve esta situación, yo voy a renunciar. Y nadie quería escuchar a este pobre hombre que estaba ahí solo diciendo, mira, yo soy doctor, yo entiendo qué pasa y que no entiendo que no lo entendéis vosotros. El capitán forzándome a hacer cosas que no son correctas. La compañía, cero respaldo. Yo me quedé solo, entonces llegó un momento en que yo dije, es mi palabra contra la de ellos. Es una persona contra una organización gigante de una cantidad de personas. Entonces yo tenía que tener elementos probatorios para que en el momento que hubiera una duda acerca de mi comportamiento, yo pudiera demostrarlo y por eso empecé a grabar las conversaciones. Yes, good morning, Captain speaking. Hello, Captain. It's the Dr. Usman. How are you? Good morning. I'm fine, thank you. Captain, you have a very big mistake in the paper outside from our cabins. It's coming from shoreside, so they have to correct it. You have to speak to them. This is not my instructions. Okay. O sea, you understood my explanation, yes? You understand that I give in the advice about that this is a mistake regarding the CDC. You have to communicate. No, I don't have to communicate because you are the captain, huevón. Y ahí yo vi que el capitán empezó a escuchar solamente lo que dice la compañía, que no tenía nada que ver con el ambiente en el barco. Reunión con el capitán respecto a la Health Declaration. Ellos dicen que el barco no está en cuarentena. Yo no voy a cambiar nada. Voy a reunirme con el capitán. Hola, capitán.
How are you? Are you celebrating something? The health declaration cannot be changed. Is that the ship is not under quarantine. That is clear. No, the ship is under quarantine. No, it's not. Yes. No, yes. but a ship has been stopped. No, I'm never going to change my declaration. Yo no cambio la declaración. Esa declaración se la envían al agente portuario en Uruguay y definitivamente no se puede desembarcar. They wouldn't take us because our doctor, God love him, who was as honest as the day is long, told the truth to the Uruguayan people, which he should have, which was we had fever on board. Our doctor did the right thing, and I'm glad he did the right thing. What Uruguay had told us initially was we could have 14 days fever-free before we could disembark. And at that stage, we were concerned about one instance of fever setting the clock again. So I guess our concern and dread was that if we can't get off the ship, we're going to get sick. We didn't know what was going to happen. Recibimos un correo electrónico de el Greg Mortimer diciendo que tenían un pasajero en una situación crítica urgente que requería su evacuación. El mail era bastante escueto, mencionaba solamente los datos personales del pasajero, no decía absolutamente nada, estaba completamente carente de datos médicos. La radiomédico de guardia armó un mail pidiendo datos de síntomas que estaba sufriendo este paciente. Al ver que era un mail de un crucero, en realidad se me prendió la lamparita de la alerta ante un eventual coronavirus. Ahí fue que a través de Sanidad de Fronteras se dio la alerta de que estaba este pasajero en esa situación de peligro y que era necesario evacuarlo por necesidad sanitaria urgente, y ahí se hicieron las coordinaciones para que autorizaran a desembarcar y a ingresar a Uruguay a esa persona enferma. La confirmación de que había pacientes para trasladar fueron 2 horas antes. Que 17:27 la emergencia móvil iba a ir al barco a hacer primero el relevamiento que se hizo de cómo estaban los pacientes y después que habían pacientes para evacuar. Nosotros le dimos la zarpada aquí a la ROW Isla de Flores. La Isla de Flores fue hacia la zona del fondo de servicios donde estaba atracado el Greg Mortimer. One of the passengers was quite ill, and the decision was made that he needed to be medically evacuated to Montevideo. El buque tiene una compuerta para intercambio de pasajeros a un nivel bastante bajo. Ahí fue donde se produjo el abarlodamiento, como decimos los marinos. Queda un barco, básicamente que se estaciona un barco al lado del otro. Nos estaba esperando en la compuerta, listo para pegar el salto. That was very disturbing to see people being taken off and know that they were very sick. And obviously, as time went on, we realized the extent of their illness. Cuando llega el barco a muelle, el médico viene controlando al paciente y se lo entrega directamente el médico, auxiliado justamente de parte de la tripulación, a la ambulancia que lo estaba esperando. Teníamos mucho desconocimiento de la enfermedad y también cómo se iba a comportar en el país. Y nos preocupaba el entrenamiento que podía haber tenido el personal que los iba a atender directamente. Se hicieron 4 evacuaciones más y cada evacuación era con un solo pasajero. Somebody came down and said to me, Jez has been taken off only as a precaution. He's got a very low oxygen level and they are expecting a storm out there where we were for the next 36 hours. And if he needed to be taken off, they couldn't do it because a barge would be unable to moor alongside. Las siguientes evacuaciones
fueron más rutinarias en el sentido que ya el Greg Mortimer nos enviaba el correo electrónico con lo que le pasaba al tripulante, con lo que pasaba con el problema que estaba teniendo, y ahí efectuaban, iba a la isla de Flores, efectuaba la evacuación y después volvía para acá, para Puerto. Ayúdalo. Dale una mano. As people were being taken off the ship, there was a lot of questions. Was it COVID related? Was it something else? That information was never given to us directly. I wanted to know how many people were sick, how many people were actually sick. They just wouldn't give us that information. Recuerdo perfectamente el momento en el cual me dijo el señor ministro de Salud Pública: Karina, tenemos un barco a 20 kilómetros, hay que ver qué hacemos con ellos. Y yo contesté: ¿cómo hay que ver? Ya sabemos, hay que asistirlos. Y dijo: sí, claro. Bueno, ¿te encargás? Sí, me encargo. Se planificó minuciosamente hacer una situación de diagnóstico, es decir, que fueran a hacer test de PCR adentro del barco y saber cuál era la situación, cuántas personas estaban con infección y cuántas no estaban con infección. Nos imaginábamos un barco con muchísima gente angustiada, con mucha gente con mucha incertidumbre de si iban a poder ser asistidos o no en el momento que empeorara su condición de salud. They brought out a whole infectious diseases team, and we were all told, crew, passengers, everybody, we had to stay in our cabin, and they were going around the cabin and testing every single one of us. And they were brilliant, amazing. Imagínense lo que es para nosotros cuando nos encontramos aquí en el Ministerio de Salud Pública y nos llega esta lista, que es la lista de las personas que están a bordo del Greg Mortimer. Los que están en oscuro son positivos. Son listas y listas. Positivos, positivos. Three or 4 days later, I had a letter put under my door which said that my test results had come back and I was positive. Esto es una bomba de tiempo. 70% de positividad en un crucero lleno de personas mayores. En esa población podía ser un número importante de pacientes que requirieran CTI y que inclusive fallecieran. Tenemos que hacer algo. Y entonces se plantea con el canciller Talvi y un planteo de la doctora Rando que viene con el problema. ¿Qué hacemos con este tema? Todos conocen a la doctora Karina Rando. El equipo decidió unánimemente en Cancillería que íbamos a darle asistencia, la asistencia que precisara esta gente. Se decidió que íbamos a hacer lo que el Uruguay habitualmente hace, honrar nuestra tradición humanitaria. Cancillería y el Ministerio de Salud Pública están trabajando sobre un crucero que está varado en aguas uruguayas, que hay varios casos de COVID-19. Serán atendidos en alta mar por un seguro privado y no está previsto que desembarquen en Uruguay. Teníamos un buque de 218 personas con una pandemia a bordo en un país donde el prestador con más camas de CTI tiene 400. Camas de CTI que eventualmente se iban a precisar para los uruguayos, pues no sabíamos entonces, estábamos muy al principio, cómo iba a evolucionar la pandemia. Se pensaba que iba a evolucionar como todos lados, de manera explosiva en sus primeras etapas. I was the only Filipino chef that was not infected. Most of the Filipino chefs, all of them were positive. And the problem is I have to work alone in the kitchen, doing everything. And I was a pastry chef, but I have to make everything. I have to make the soup, I have to make the salad, I have to make the main course.
Even it's not my job knowledge, but I have to do my best because I'm the only survivor and I'm the only chef that I can cook for them. Because if I will not work, there will be no food. So I have to do everything. It's very difficult. Solo llegaron a quedar 15 tripulantes de 85, 15 que no estaban infectados. De ahí, todos los demás estábamos infectados. You know, there was even talk at one stage, do we sail back to Australia? Or are we stuck on the ship for 6 months? We were running out of water. We were told at one stage not to flush the toilet that often, only when necessary, and not to have a shower. After days and weeks of just bad news and the situation just feeling like it can't get worse, and then the next day it did. I mean, at one stage I was even contemplating, jumping off the boat and grabbing a sea kayak and heading into Montevideo. More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship in Uruguay today sent a video plea to Scott Morrison begging to be rescued. Prime Minister, we need you to act quickly, as we do not know how long we will be allowed to be moored at Montevideo, and we don't know what will happen to us after that. Our future is very uncertain. We already knew that the ship wasn't going to be able to land anywhere. We already knew that there were other ships that were waiting to get passengers off and couldn't get a charter flight. We seemed to be forgotten and left to fend for ourselves. It was totally surreal. Nosotros somos por naturaleza un país solidario. Uruguay es un país que no deja tirado a nadie. Vamos a cooperar en medio de esta pandemia, aunque nos implique asumir riesgos. Es bueno saber los caminos que vamos a tener que seguir, si esto, si aquello, porque uno ya está preparado de antemano. Claro, el tema es que depende de quién sea positivo en el buque, ¿no? Si dentro del buque hay una persona positiva que, bueno, no tiene necesariamente que tener contacto con el resto, no hay problema, porque está aislado, cumple su función, aislado del resto, y no hay problema. Ahora, de repente, la persona que es positiva es una persona que tiene que tener mucha interacción con los demás, pero una solución se va a encontrar. Había casi tantos infectados como la mitad de los que había en el país. Lo ético era asegurarnos de que no se contagiara el país y asegurarnos de que esas personas tuvieran una mejor asistencia. Entonces siempre se manejó el concepto de buque hospital. Cuando las armadas van a la guerra, dentro de los buques hay un buque hospital. Entonces conformamos un equipo constituido por médicos emergencistas, médicos intensivistas. Entre tanto, bajar a nuestros CTI locales, aquellos que estuvieran en riesgo de vida, y empezar a planear la posible evacuación en coordinación, primero y antes que nada, con la Cancillería australiana, de donde provenían la mayor parte de los cruceristas. Yo me enfermo el 1 de abril y el doctor Jeff se enferma el 2 o 3 de abril. Entonces ahí pedimos a la compañía aseguradora y a la compañía naviera que activaran el seguro y llevaran nuevos médicos, y llevaron 2 médicos extranjeros, no sé si consiguieron o no consiguieron médicos locales. Había mucho temor en ese momento. Ahí es cuando se sube el doctor Anderson Ortiz y la doctora Noelia Rojas, de nacionalidad venezolana, que residen legalmente en Uruguay y trabajan como médicos certificados en Uruguay. Casi que son los únicos, porque la compañía C, de voz de ellos, que mandó WhatsApp, email buscando médico y nadie se quiso subir. Ellos se subieron. Envían un mensaje solicitando un médico que quiera trabajar en un crucero. Yo vine y me postulé, yo dije yo. Soy médico, estuve a bordo del Greg Mortimer atendiendo a la tripulación y a los pasajeros que estaban a bordo. Yo nunca tuve miedo, o sea, ya yo sabía
que la situación en el barco era difícil y yo voluntariamente decidí hacerlo. Para mí era una gratitud saber que yo le podía ser útil a alguien en esa situación tan difícil. Siempre ellos me tomaban como el líder, ¿sí? Porque yo seguía vivo, seguía a bordo, seguía siendo el oficial médico y mi contrato estaba vigente, porque yo estaba enfermo y me enfermé trabajando. Era más de la mitad de las personas con COVID, pasajeros, tripulación. Con esta cantidad de test positivos, esto es literalmente un cementerio flotante. Decía, ¿dónde me metí? Para todos fue un momento un poco desesperante, ¿no? Tenía días de trabajo que duraban de 16 a 18 horas. Tenía que ver a todos los pasajeros y a toda la tripulación. Se vieron desbordados desde el punto de vista técnico, de alguna manera, y de conocimiento epidemiológico. Empiezan las llamadas de no puedo respirar, tengo fiebre, y era subes, bajas, subes, evaluabas a uno, evaluabas al otro. Todo el tiempo que estuve a bordo fue de tensión, porque tenía que estar alerta las 24 horas. ¿Hay médico en el barco? Hay médico en el barco. ¿Están valorados? Sí, clínicamente, pero faltaban muchas cosas. Nosotros tenemos que proporcionarle la ayuda necesaria. Entonces lo primero que había que hacer era ir a conocer, hacer un reconocimiento del lugar y un reconocimiento de situación, rápidamente. Coordinamos con Salud Pública, con Defensa, con Interior, el CASMU, el Hospital Británico, con la empresa de seguros, para asegurarnos que el Uruguay no tuviera costos. El presidente de la institución se puso a disposición para poder recibir esos pacientes que se evacuaran del Greg Mortimer. Recuerdo cuando llamé al ministro Salinas para ofrecerle el apoyo de la institución. Nosotros habíamos estado pensando, al ver lo que estaba pasando en las noticias con el Greg Mortimer, y dijimos que el CASMU no podía estar afuera del apoyo que teníamos que darle a esta gente que venía del barco. Al otro día me llama el ministro temprano en la mañana y me dice, ¿el CASMU está dispuesto a ir al barco? El CASMU está pronto para ir al barco cuando usted lo decida. Nosotros, a diferencia de otros países, tuvimos tiempos para condicionar, por ejemplo, en nuestro caso, la institución, que fue el CASMU, y estábamos, yo diría que, prontos para recibir pacientes. El sábado que recibo la llamada, después de idas y vueltas, me dicen, arma un equipo para ir al Greg Mortimer. Tuvimos una reunión en el ministerio donde ahí vimos y se pusieron en la mesa lo que habíamos planteado hacer, lo que se nos había ocurrido, lo que habíamos diagramado. Quien se iba a encargar un poco de la coordinación era la doctora Karina Ranto. Y decidimos en una primera reunión trabajar como eso, como un equipo único formado por personal de la salud, médicos en general entrenados en medicina intensiva, cualquier especialidad médica que permitiera lidiar con situaciones de emergencia y de estrés. Esas eran las 3 condiciones fundamentales para poder llevar a cabo la misión. Nos encontramos con los distintos colegas y compañeros en la base de la 1727 y venimos al puerto. Cuando llegamos estaba todo el personal del Hospital Británico, nosotros por parte de 1727 y CASMU en el otro lado. Estaba el ministro Salinas y estaba Talvi, el canciller. Llegamos hasta el muelle donde estaba la embarcación y comenzamos a bajar los equipos. Es un proceso en el cual cada vez más vas cayendo en la importancia de lo que estás haciendo. Repasamos los objetivos que teníamos, que eran, en primer lugar, calmar a las personas y avisarles cómo estaba el sistema de salud y cuál era la situación del sistema de salud en Uruguay. Médicos y enfermeros del CASMU y del Británico que un domingo voluntariamente se ofrecieron a ir en una operación que era riesgosa. No
sé por qué siento que me voy a la guerra. El viaje ese lo utilizamos para preparar las listas de pasajeros y para repasar lo que cada uno de los grupos, el grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tenía que hacer cuando entrara al barco. Cada grupo estaba integrado por 3 personas, por 2 médicos y un enfermero. En el viaje al barco se trató de entender la distribución de los camarotes, del saber quiénes eran positivos. Descubrimos que había positivos que convivían con un negativo, o sea, una pareja, por ejemplo, que él era positivo y su pareja era negativo. Entonces eso teníamos que tomarlos como positivos porque es un contacto. También nos cambió un poco la perspectiva de pensar que capaz que encontramos algún negativo, no, eran todos positivos. No sabemos la carga viral que hay ahí adentro, no sabemos si vamos a salir sanos o si vamos a salir infectados, entonces había un cierto nerviosismo. When you watched people come in hazmat suits, it was like, again, looking at some sci-fi documentary and thinking, these people are coming for us. What do they think we actually have? Ya nos habíamos vestido, ya estábamos con los trajes impermeables, guantes, tapaboca N95, escafandras, casco y demás. Me quedó marcado el momento en el cual viene la tripulación de la Armada y nos coloca un chaleco salvavidas. Naranja, así, pin, a mí y a mis compañeros. En ese momento, cuando pregunto para qué era el chaleco, nos dicen que teníamos que saltar de un barco a otro. Daba miedo ver las olas estallando así entre un barco y el otro, y un paso en falso te podía hacer caer entre la mitad de los barcos. En el momento en que me dicen que tengo que saltar, claramente no quería hacerlo, ¿no? Entonces me acerco a Karina, a Rando, y le digo, Karina, nadie me dijo que había que saltar. Y me dice, está, pero tenés que saltar, pero yo no quiero, le digo, porque en realidad mira lo que es. Y en el vaivén del barco, de los 2 barcos, que se acercarían a 1 metro y se separarían 2, más o menos, teníamos que saltar. Cuando iba a saltar, el barco se movió mucho y le dio muchísimo miedo. Y de los nervios me puse a llorar. En ese momento, taquicardia, estaba sudorosa, hacía calor, estaba envuelta toda en aquella ropa. No tuvimos en cuenta esto, un error que cometimos, no pensar en esto. Recuerdo perfectamente las palabras de ella, de que si le pasara algo, que tratara de, por favor, de rescatarla, que tenía hijos para cuidar. The risks the Uruguayan medical team were taking to help us. Turbulent situation where the 2 ships were not moving in the same direction. I was actually quite fearful that she was going to fall into the ocean or potentially even get crushed between the ships. Cuando quise echar para atrás, porque en un momento me corrí para atrás, dije, no, yo no voy a saltar, que salte otro grupo antes. Medio que me dijeron, doctora, ya tiene que hacerlo. Y medio que me pusieron en la punta y dijeron, a la cuenta de 3 va a saltar. Y bueno, y ahí dije, está. I did yell out that I love Uruguay. She looked at me, so I'll never forget those eyes. It was a look of compassion, and that was pretty powerful. Nosotros somos los primeros, entramos, vemos cómo está todo, damos el OK, sigue entrando los demás equipos y hacemos las funciones específicas. Subía la enfermera y los 2 médicos y ahí ya yo anotaba la hora en la que subió el grupo 1. Subía el segundo grupo, hora en el que subió el grupo 2. Cada uno de los 6 grupos de 3 médicos tenían que evaluar entre 35 y 40 pacientes.
Y al ir avanzando un poco dentro del crucero, fue de ver un barco fantasma, porque no había nadie circulando. La imagen de los corredores vacíos, el vaivén y la visión brumosa, nublada hacia adelante, que fue el que nos acompañó en casi todo el trabajo, ¿no? El enfermero llevaba un checklist, una lista de chequeo en su espalda que decía exactamente todo lo que había que hacer en el camarote para asegurarnos de que cada grupo de 2 médicos y un enfermero cumpliera en cada camarote con todos los objetivos que se habían definido desde el principio de la misión. Esto me suena, ¿verdad? Sí, para mí también. Nos presentábamos, le hacíamos una serie de preguntas y los controlábamos desde la puerta, nosotros afuera y ellos adentro. Evaluábamos la saturación, tenían falta de aire, tenían dolor, tenían fiebre, cuando habían empezado los síntomas. Entonces le poníamos colores verde, amarillo y rojo. They told us that 60% of the people were positive, and they say that a large percentage of the negatives were probably false negatives. Era cuestión de días para que los 200 estuvieran enfermos. I was petrified that I was going to be stuck on the ship and that we were never going to get off. La salud mental de los pacientes que estaban positivos dentro del Greg Mortimer era una cosa que era bien importante y que había que tenerla en cuenta. Había que transmitirle a esa gente que nosotros en Uruguay teníamos capacidad de asistirlos, que teníamos CTI disponibles, que teníamos un sistema de salud continente para que ellos estén tranquilos. Hello? No, es parecido. Check you. Yeah. Okay, name? Ian. Ian. Good one. Okay. Evacuamos a 3 pacientes, a 3 tripulantes que encontramos en riesgo. I had no idea the doctor himself was sick. It was absolutely horrific when I later discovered a person I saw on the deck going to hospital was actually our doctor, my friend, Dr. Usman. Y para mí como médico a cargo del barco fue muy difícil ese momento, tener que dejar a mis compañeros en una situación así. Ellos se van, el barco entró como en un estado de silencio total, no se escuchaba nada. Fue como que el Mortimer en ese momento como que, wow, desapareció. Yo sentí que había desaparecido en el medio del mar. La preocupación principal era esa, era cómo los desembarcamos, cuándo, cómo sabemos que están bien controlados. Por eso se diseñó un sistema de monitorización diario en el que todos los días se llamaba por WhatsApp a cada uno de los pacientes. Eso lo hicieron los mismos hospitales que brindaron el personal para ver cómo estaban esos pacientes positivos, porque era realmente preocupante la situación. For me, I just started to feel very vulnerable then. And like I said, I'm a control freak. I'm thinking, oh, this is it. This is shit. They're not going to let me off the ship. Why would they let me off the ship? Hay personas con nombre, con apellido, con historias, con angustias, con esperanzas. Behind every stranded tourist is a person, a human being, you know, who is worried, who wants to get back, see their family, who's maybe scared, anxious. And so, you know, the role of embassies is to look after and help countries' nationals who are stranded. Supe de este crucero, había tripulantes chilenas, tomé contacto de inmediato con ellas, de inmediato todavía ellas estaban en los camarotes de abajo y lo estaban pasando muy mal. Y a mí me produjo un impacto tremendo. There was quite a lot of public fear. It was also a bit politically risky, you know, for a government to say, okay, we will allow a ship to come in and disembark,
because the general public were worried about contagion and the disease spreading here in Uruguay. El 5 de abril fueron testados todos los ocupantes de la nave y el resultado fue que la mayoría estaban infectados, por lo que la Cancillería de Uruguay insistió en la prohibición de desembarcar. We always felt that Uruguay were going to take some kind of positive action. Hablamos con la canciller australiana, le explicamos que si esto se agravaba no íbamos a tener capacidad de poder atenderlos como se debe y que necesitábamos urgentemente que mandaran un vuelo médico para poder evacuar a los ciudadanos, a los 112 neozelandeses y australianos que estaban en condiciones de viajar. Y 3 días después la canciller australiana nos dijo que el gobierno australiano había coordinado con la empresa de cruceros para que un vuelo médico pudiera ocurrir y nosotros nos pusimos a trabajar. Pasado mañana, un avión de evacuación médica va a repatriar australianos y neozelandeses del crucero Greg Mortimer de esta forma Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue de un vuelo humanitario. More than 100 Australians and New Zealanders rescued from a cruise ship off the coast of Uruguay. El crucero australiano Greg Mortimer atracará el viernes en el puerto de Montevideo para evacuar a 112 pasajeros. Gran expectativa por la llegada del Greg Mortimer. Uruguay establecerá un corredor humanitario para que vuelvan a sus países. That was a really complicated operation, getting sick people from the ship to the dock, onto an aircraft, and then getting them home. When we were in the buses going towards the airport, they planned it for midnight so that everybody would be asleep, but there were people in the streets waving, and they had amazing placards saying travel safe and come back, and it was amazing. Mothers, fathers, children, young people, old people, waving at us with banners, wishing us all the best, clapping. You could hear them saying, safe trip home. My memory from that time is people were waving and cheering, at the passengers, and there was a lot of pride, from Uruguay. And people had made these huge placards saying, stay well, come back, visit us again under better circuit. And why wouldn't you want to go back? What amazing people, and what an amazing government, because they didn't have to do that. It was quite incredible that people who we had never met had known all about us and were wishing us all the best. Así es el uruguayo, o sea, realmente tienen un país generoso, maravilloso. To see that kind of celebration was quite unique. I cried the whole way. It was an experience that I have never had in my life before. It's something that I will certainly not forget. This passenger kissed the tarmac at Montevideo's International Airport before boarding a chartered Airbus for the flight back to Melbourne. I then got down on my knees, kissed the ground. So it was my piece of appreciation to the doctors and nurses and the people and the government of Uruguay for making it all happen.
112 viajaron a Australia, los otros 14 a Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. El ministro agregó que el corredor humanitario termina con esta evacuación y quedan a bordo 80 tripulantes que deberán guardar cuarentena para después volver a zarpar. La tripulación seguirá en cuarentena a bordo del crucero, que quedará fondeado a 2 horas de la costa para luego emprender retorno a Las Palmas, su destino original. ¿Por qué bajaron los pasajeros? Y estaban contagiados también, ¿y por qué a nosotros no? La compañía empezó a decir que íbamos para Islas Canarias con todos los tripulantes, a lo cual yo me opuse rotundamente. Es un viaje completamente inseguro de 8.400 kilómetros, por lo menos 14 o 20 días en el mar solos. Y éramos 36 ya enfermos y 20 más con síntomas, entonces eso nosotros nos ponía a pensar qué va a pasar en ese trayecto hacia Islas Canarias. No hay equipo médico de emergencia, respiradores en caso de que alguien se agravara. Era imposible que tuviéramos una ayuda en la mitad del océano, no era posible. Y la gente, no sé, que la gente estaba temiendo por su vida. Que estoy cansado ya. Yo no estoy capaz de conducir este barco más. Aunque él le dijo al capitán que él no iba a viajar a Islas Canarias en las condiciones que estaba la tripulación. Yo quiero bajar a la tierra. Yo tuve que estar en casa ya hace 2 meses. Ha pasado bastante. Yo quiero bajar. De repente lo destituyen del cargo y lo mandan a encerrar a una cabina y él estaba negativo. Y pasaban los días, nos hacían otra prueba, volvíamos a salir positivos. Nos llegaron a hacer 5 pruebas y el resultado era positivo. El ambiente en el barco está muy depresivo y que hay problemas psicológicos. De repente, en 3 días, habían artículos en periódicos mundiales diciendo que en otros barcos saltaron al agua. Y yo digo, Escuchar compañeros decir que se quieren ahorcar o otro que ya tiene la mano bastante adolorida porque le da combos a la pared. No aguanto más, voy a lanzar las bengalas de emergencia, voy a tirarme de aquí a ver si nado hasta la costa. Nos pasó muchas veces que a veces tocábamos la puerta, no salían y ya ahí nosotros nos asustábamos. Cualquiera un día se sale y se lanza. Yo sé dónde están las bengalas, tirémoslas. Bajamos una balsa y nos vamos. Es que para nosotros esto es una película de terror. Yo no me podía quebrar, pero en mi soledad lloraba, en mi soledad temía por mi vida, en mi soledad sentí rabia, impotencia. Hubo momentos de mucha desesperación, desesperanza, miedo, incertidumbre, pensar que se quedaban en el agua y no podrían volver a la vida. Nos tocó vestir a Rodney como a muchas personas que se evacuaban, nos tocaba vestirlos, porque muchas veces ellos no podían ni siquiera moverse por la falta de oxígeno, ¿no? Y Rodney se estaba desaturando. Rodney me decía, no me quiero bajar del barco, no los quiero dejar. No me dejen. No me envíen allá porque yo no conozco a nadie. Yo le digo, vas a estar bien, tranquilo, nosotros te vamos a seguir viendo y vas a volver pronto. Él me dice, si yo bajo, no voy a volver.
solo no lo volvimos a ver más. Attention crew, I have an important announcement to make. Not just died of COVID in the hospital. El capitán hizo el anuncio. Tengo una mala noticia, dijo, nuestro compañero Ronnie ha fallecido y damos un minuto de silencio. Un silencio de pena, impotencia y mucha angustia, yo creo. Cuando todavía podíamos juntarnos en mesas de dos, cené con él y me dijo, Ronnie, ya es demasiado tarde. Y para él fue demasiado tarde. I wish I had made a decision not to embark on that ship. My holiday inadvertently cost him his life. That's not right for a holiday. Si se murió Ronnie, nos vamos a morir nosotros también. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que tomen acciones? Por favor, sáquennos de acá. Nos han hecho 3 pruebas. Las 3 han salido positivas porque el barco está totalmente infectado. Que yo aquí ya no quiero estar un día más. Que ya no, yo ya tengo esa mierda, esa psicosis me está jodiendo a mí. Ya tengo esa puta mierda que en vez de hasta ni respirar puedo. El capitán del crucero australiano Greg Mortimer, fondeado frente a Montevideo, cortó internet para impedir la comunicación con tierra de los tripulantes que piden ayuda para volver a sus países. Toda la prensa, que en realidad fueron nuestras voces para hacer un poco de presión mediática y ser oídos, porque a bordo nunca fuimos escuchados. Lo que menos les importó fue la gente que estaba detrás de nosotros. Eso me duele. Ellos no lo hicieron en una manera peor imaginable. Y ahora estoy hablando de la posición de capitán y tal. ¿Qué fue lo que hizo que la compañía cambiara de escenario? Cuando Ronnie Lorenzo se muere el 17 de abril, se le va toda al piso de la compañía. Y porque ya la cosa sale a la luz pública, entonces ellos tienen que bajar el discurso. El crucero Greg Mortimer continúa fondeado a 2 horas del puerto de Montevideo con sus tripulantes a bordo, quienes piden que también se realice un corredor humanitario para ellos. Nos parecía que había que dar igualdad de oportunidades también para los tripulantes. Decidimos descenderlo, eso se genera cierto grado de polémica, pero dijimos, bueno, que desciendan todos. Tras semanas de incertidumbre, los tripulantes del crucero Greg Mortimer podrán desembarcar mañana en el puerto de Montevideo para ser alojados en 2 hoteles. Los positivos van a un hotel y los negativos van a otro hotel. Cuando nos decían que podemos bajar a la tierra y pasar la cuarentena y luego podemos ir a casa, esto fue un alivio psicológico a todo el sufrimiento que tuvimos, porque los que mandaban del barco nos decían que no podemos hacerlo y que estamos equivocados. Y el Uruguay nos dijo que nos entiende, que todo está claro, vamos a trabajar y lo vamos a lograr. Estamos felices, el barco se está moviendo, creo que está dando la vuelta. And everybody's happy. ¡Hey! Estamos todos muy contentos, muy felices. Gracias, pueblo del Uruguay. Gracias a todos los periodistas. A todos ustedes las gracias porque estamos saliendo de esta pesadilla.
gracias a este país que es maravilloso, los llevo en mi corazón. En Honduras los voy a recordar toda mi vida. Before I came to Uruguay, we did many crisis exercises. You do them as a leader, as an ambassador. I never imagined a crisis like this. A global pandemic, no flights, tourists stranded all over the world. And I never imagined, having to work on something like this. Que el reconocimiento que hay es porque el Uruguay hizo lo que hicieron muy pocos. Aunque esto fuera lo que nosotros vemos como natural. Yo creo que se hizo lo mejor, que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado y que probablemente la historia sería otra si no hubiésemos embarcado ese barco. Lo que me queda para mi interior es haber hecho todo lo posible, todo lo necesario, lo humanamente necesario, lo médicamente necesario y lo solidariamente necesario. Usamos todos los medios disponibles a un fin, que era un fin idealista de alguna manera en ese contexto, que era dar ayuda a mucha gente que estaba en una situación de vida o muerte. En un momento de crisis mundial, supimos dar respuestas, supimos definir qué hacer, supimos organizarnos, exponernos. Yo la verdad que me siento orgullosa. Más allá que uno, como personal de salud, médico, enfermero y demás, uno tiene esa vocación, ¿no? A siempre ayudar a los demás y estar al pie del cañón para la asistencia en la primera línea. Yo conozco muchos países del mundo a través de lo que viajé, pero nunca había visto un calor humano tan grande como el que miré aquí. El calor humano que hay en este país es muy grande. I think Uruguay, in terms of a country, is probably unique. I don't know that I've ever known a country to do what they did. And it was selfless. They just wanted us to go home. This small country that I knew nothing of, and they knew nothing of me, was there. Y sé lo que es eso, sé lo que te reciba el uruguayo con ese calor, con ese afecto, como uno más. Yo aquí he hecho grandes amistades. Incredible gratitude to the people of Uruguay for being brave enough, despite the fear that has engulfed the globe and continues to engulf the globe, to have allowed us safe passage, to take us through. It's an inspiration, and I wish other countries would look at this. I do come away from the experience, really grateful and also really proud of what we achieved and what we achieved working with the Uruguayan government. I'm really proud of the Uruguayan people for having such open hearts and really, demonstrating their humanitarian spirit. Es imposible no emocionarse porque el resultado de lo que estamos haciendo toca instantáneamente una vida humana. You will feel very welcome on this country. I'm very thankful for the people of Uruguay. Yo lo que siento por el Uruguay es una gran
sensación de amor por todas las personas que nos ayudaron y que representan el país. O sea, yo creo que esto deja una marca importante en general para todos, porque hubo generosidad del país, hubo generosidad de los médicos, hubo generosidad entre ellos mismos y generosidad de quienes nos comprometimos de alguna manera, ¿no? Y finalmente el presidente tuvo que estar respaldando todo esto. Sin su respaldo no podríamos hacer este trabajo. Siempre podemos dar más. Eso es la conclusión. Siempre podemos dar más. And that country rose to that challenge for everyone on that ship, not just the passengers, but all the crew. That's the power of what I saw, was that just kindness when we needed it. That compassion and humanity I will carry with me for the rest of my life.